de la Casa Sazón Pacífico fue como la acumulación de muchas cosas. Son de esas cosas que Dios te va poniendo en el camino y te va madurando ideas y te va dando herramientas. Hablando ya de este tema del camino de emprender, cuéntanos como cuáles han sido esos retos. Pandemia fue un reto. Abrimos un 1 de febrero de 2020 y el 19 de marzo estábamos cerrando. ¿Desde hace cuánto aprendiste a cocinar? ¿De quién? Fue como salir de tu territorio y luego volver. Ese sueño de Casa Sazón Pacífico también se hace con un propósito. Y el propósito es también ayudar a otros y ayudar a nuestra casa común como es el planeta. Bueno, hoy comenzamos el primer capítulo de Gran Podcast, Sabores de Vida. Estoy con una invitada muy especial que conozco hace mucho tiempo, que para mí ha sido una inspiración. Estamos con Delfina de la Casa Sazón Pacífico y hoy vamos a conocer la vida que se ha saboreado Delfina. Bienvenida Delfina, gracias por estar aquí. Caro, qué honor estar aquí contigo. Sí. También estoy un poco nerviosa. Sí. Las cámaras lo intimidan un poquito, pero bueno, vamos a contar nuestra historia, a, a- a mostrar que los sueños sí se pueden, ¿sí? Que si se trabaja desde el amor, desde la paciencia y desde la resiliencia, sí se logran las cosas. Sí se Sí. logra. Delphi, cuéntanos tú de dónde eres, hace cuánto estás por acá en el Oriente. Bueno, yo soy de la Perla del Pacífico, que es Tumaco, en la costa pacífico de Nariño. ¿Sí? Somos ese rinconcito ya en el suroccidente del país, que es la frontera con Ecuador. Desde allá vengo. Eh, Viví un tiempo en Bogotá y por esas cosas del destino, la empresa para la cual trabaja mi esposo se trasladó acá al oriente de Antioquia y aquí llevamos ya 9 años viviendo muy feliz y desarrollando este proyecto desde La Ceja. Bueno, y cuando llegaste entonces acá con tu esposo, ¿cómo se dio de la casa Sazón Pacífico? Bueno, de la Casa Sazón Pacífico fue como la acumulación de muchas cosas. O sea, no salió como de la noche a la mañana, sino que son de esas cosas que Dios te va poniendo en el camino y te va madurando ideas y te va dando herramientas y digamos uno va cogiendo y va adquiriendo. Entonces, ya después de haber llegado, de haber tenido acá como 4 años, ahí iniciamos, digamos, en este espacio de donde estamos hoy en día, porque realmente Casa Sazón Pacífico nació en una finca de La Ceja a la vía hacia Abejorral. No nació donde está No ahora. nació donde está ahora, ¿sí? En esa casa finca nosotros empezamos realizando comida por allá cada mes o cada 15 días y ofrecíamos 1 o 2 platos porque no teníamos ingredientes, no conocíamos muchas personas, solo aquellas personas, digamos, que habían llegado también con nosotros acá, que eran los compañeros de trabajo de mi esposo. Luego yo siempre no alcanzaré de agradecer mucho a todos esos papás de compañeritos del colegio de mi hijo, ¿sí? Con el colegio salesiano de La Ceja empezó también este sueño, porque ellos, ¿sí? Al ser cejeños, fueron casi los multiplicadores de lo que estamos haciendo. Los primeros que empezaron a ir a nuestra casa, porque además tenías que pasar y atravesar toda la casa para poder ingresar. El ambiente era interno, entonces era algo como privado. Sí. Entonces, digamos, ellos fueron los que empezaron a regar la ola de la comida, ¿sí? Y en las actividades del colegio que participaban. Así empezó este sueño. Ya luego nos trasladamos al local que actualmente tenemos y bueno, ahí hemos consolidado este sueño y al paso de este tiempo, pues hemos contado con unas personas que nos han ido apoyando. Pero el sueño nació
con mi esposo, con mis hijos. Luego involucramos a algunos familiares como mis sobrinos, a los cuales inmensa gratitud también, ¿sí? Compañeros de estudio de mis hijos, ¿sí? Amiguitos, vecinos, y ahí vamos creciendo este sueño, Ay, qué bueno. armando este sueño que es un sueño de también que a través de esa cocina es demostrar un territorio, demostrar la cocina del Pacífico, demostrar cómo es el trabajo de una familia en el Pacífico, ¿sí? A través de unos platos. Porque en Casa Sazón Pacífico se saborean los sabores y las vivencias de familia, de familias, de amigos, ¿sí? Se cocina con memoria, y con memoria es traer desde el territorio esas hierbas de azotea, ¿sí? Esas hierbas con que ancestralmente las mujeres de mi raza, de mi familia, han preparado los alimentos para cobijar y alimentar a sus familiares y en este caso ahora a toda la gente que llega a Casa Sazón Pacífico. Delphi, cuéntanos qué son esas hierbas de azotea, pues como para de pronto los que no Sí, conocen esta el cultura, término, el sí, término. sí. Por lo general, cuando a veces se escucha hablar del Pacífico y sobre todo en la gastronomía, siempre nosotros estamos hablando de hierbas de azotea. Y la azotea es esa huerta, ¿sí? que, se, que se construye de forma alta, ¿sí? Porque las casas en el Pacífico se construyen sobre el mar o, o donde haya influencia de agua, digamos, puede ser agua salada si estás en el mar o agua dulce si vives en la ribera de los ríos. Entonces, la azotea se construye alta porque tienes que dejar pasar esa agua que fluye debajo de tu casa o de ese terreno. Y también si vives en las partes altas, debes mantenerlo alta porque tienen los animales domésticos, tienes gallinas, tienes cerdos que siempre están dañando como las planticas. Entonces, en esa huerta de azotea, lo que se siembra son esas hierbas que vamos a condimentar y aderezar las preparaciones, pero que a su vez también nos sirven como medicinal, porque muchas de esas tienen doble propósito, entonces tanto medicinal como en la parte culinaria. Entonces se tiene la chillangua, se tiene el chirarán, se tiene el orégano, se tiene la albahaca, ¿sí? Se tiene el poleo y así un sinnúmero de hierbas. Pero también se siembra la cebolla, se siembra el tomatico que se dan por allá. Y muy bien, entonces se tiene ese espacio allí para cultivar, porque además, digamos, las comunidades del Pacífico históricamente estamos como alejadas del casco urbano y a veces no se tiene como una tienda, un supermercado ahí a la mano para ir a comprar lo que necesito. Entonces hay que tener esa huerta, ¿sí? Y por lo general esa huerta se construía en una canoa, ¿sí? Que es una embarcación donde se utiliza para navegar en el río o en el mar, pero que cuando ya esa canoa ha cumplido su ciclo y se llena de huequito y ya no hay cómo más tapar esos huecos, entonces se sube a las casas y se construye allí. Allí se llena de tierra y es donde se va a dar como el segundo uso para para ese, digamos, como diría, como le dice uno, a algo que tú utilices, no sé, herramienta, Ajá. ¿sí? Entonces, damos mucho segundo uso a las cosas, ¿no? Entonces, esos recipientes, ¿sí? Puede ser un bote de aceite que ya se terminó, un balde de pintura se reusa usando para sembrar esas hierbas. Y ustedes todo eso lo hacen
en De la Casa Sazón en De la Pacífico, Casa ya más adaptado al al oriente. oriente, sí. Entonces ustedes cuando van al restaurante, ustedes ven la huerta allí tengo algunas aromáticas que la usamos en el restaurante, tengo algunas hierbas de esas de azoteas que les mencioné anteriormente, pero que no se dan acá, pero que las he ido logrando cultivar acá, más que no tanto para la cocina, porque es una mata o dos maticas que me logran crecer, pero sí para mostrar, para incluirlas dentro de esa propuesta y demostrarles a ustedes, porque la hierba que usamos en la cocina las traemos desde el territorio. Entonces secamos, ¿sí? Deshidratamos y mantenemos nosotros nuestros botes de ingredientes mágicos. Y hay un licor, todavía sigues utilizando ese licor, El biche, el sí. biche. El biche, Háblanos del biche. el biche complementa esa cocina y complementa ese, ese mostrar de la gastronomía del Pacífico. Porque además de ser un licor, el biche es una bebida que se elabora con propósito. Y para la gente de afrocolombiana, digamos, el biche está ligado a su ser, ¿sí? El biche es una bebida que se mantiene desde el nacimiento casi hasta la muerte y nos acompaña todo nuestro recorrido, toda nuestra vida. Porque las parteras en el momento de acompañar ese proceso de parto, ellas utilizan esas tomas a base de biches y plantas para, para curar, para aliviar ese proceso. Pero también, por ejemplo, el campesino o el pescador antes de iniciar su jornada, él inicia con un buen trago de biche Es para, fuertecito, sí, es fuertecito. es muy fuerte, sí, decimos, para abrigar el estómago antes de tomarse el tinto. Ahora sí, luego se viene y se toma el tinto, una bebida caliente, ¿sí? Porque aunque estemos en clima caliente, por ejemplo, en la madrugada, el rocío amanece todo el campo mojado, húmedo y da frío. Y en la madrugada, cuando sale un pescador 2, 3 de la mañana, eso es bastante frío que hace ¿Se calienta afuera. Entonces o se se calienta calienta? a punta de biche, ¿sí? Sí. Entonces es una bebida muy espirituosa, más que una bebida para alegrarte o eso, es una bebida espirituosa, ¿sí? Que se elabora con propósito. También depende del propósito y la intención, es la cantidad de hierba con la que se macera. Entonces en el restaurante estamos haciendo como coger ese biche y ya con propósitos culinarios, los maceramos con algunas frutas del territorio, digamos algunas frutas que tenemos acá en el oriente, mora, guayaba, pero también seguimos con nuestra tradición y escoger nuestra fruta como el borojó y maceramos y hacemos biche macerado con borojó, con sabor a morojó, con sabor a mora, con sabor a guayaba. Ustedes acá tienen una guayabita que no la he visto en ninguna otra parte, que es una pequeñita, como La moradita, moradita, que sí, es parece muy rica. silvestre. Sí. Muy rica, hasta con esa hemos empezado a jugar. Ay, Con la gulupa o curuba, que le llaman también, que es parecida a la maracuyá, quedan unos sabores espectaculares. Además, los sabores y el color de la fruta. Entonces cambia toda la percepción de esta bebida que hemos tenido, y todo esto lo digamos, encontramos en De la Casa. en De la Casa. Sí, señor, todo eso lo encontramos allí. Bueno, Delphi, ya ahora hablando, encaminándonos por este tema del propósito, así como el biche. Cuéntanos como todo este propósito que ha tenido de la Casa Sazón Pacífico, porque entiendo que es familiar, ¿cierto? Entonces, cuéntanos ahí qué ha sido como ese saborcito y ese propósito que es trabajar en familia. Trabajar en familia es la cosa más bonita que hay,
pero a veces también se saborean unos sabores muy amargos, muy ácidos, muy dulces. Sí, los mejores sabores Ujú. encuentras allí. Cada sabor te va equilibrando, ¿sí? Encuentras como esa medida perfecta, ¿sí? Sabores amargos cuando tienes que hablarle a los hijos y tienen que entender que no es la mamá en ese momento que está hablando, sino que es la persona que te dirige o la jefe en ese momento. Entonces, para que ellos puedan entender que por qué hay que hacer las cosas de cierta forma y no como yo quiera. Entonces, a esos momentos a veces se vuelven amargos, Claro que sí. porque, porque, porque tienes que como que parar y decir, bueno, es que aquí soy la mamá, ¿sí? Soy la mamá y ojo, ¿sí? Entonces hay barreras que a veces se pasan o que uno no sabe Que de distinguir pronto son como mamá, difíciles separar algunas cosas. separar, Sí. sí, separar ciertas cosas, ¿sí? Sí, o en ocasiones tú tienes que dejar pasar cosas porque son tus hijos o porque son los sobrinos. Pucha, claro. Es un aprendizaje súper. Y el reto es todo el tiempo. El aprendizaje El es todo el aprendizaje es todo el tiempo. tiempo. Es todo el tiempo porque son los tuyos. Digamos, alguien que maneje personas que solo tienen que ser, digamos, en el ámbito laboral. Es fácil decir, bueno, no nos entendimos y chao, cada uno por su lado, Ok, ¿sí? sí. Pero cuando es tu familia, Ujú. tienes un reto doble, ¿sí? Porque no es tan fácil decir chao, ¿ya? No es tan fácil el despedirse y ya, la Ujú. cuestión es laboral, porque tienes ese reto personal de que tienes que también encaminarlos, de cierta forma, está la educación inmersa, Ujú. porque tienes esa tarea de que deben salir bien preparados a un mundo laboral, ¿sí? Entonces, tienes ese reto, Ujú. ¿ya? Tienes ese reto ahí todo el tiempo. Bueno, y a Delphi la conocemos mucho si vamos a las capacitaciones de la Cámara de Comercio. Delphi está en la primera fila, entonces eh, hay un tema que nos han capacitado muy bien y es el tema de la neurolingüística, ¿cierto? ¿Cómo aplicas de pronto ahí en ese tema laboral y medio familiar también este tema de la neurolingüística? Es complejo, pero ha sido bonito y retador, Ujú. porque conoces a las personas, ¿sí? Entonces empiezas a trabajar también con sus cualidades, ¿sí? Entonces sabes que es un compromiso que, como lo dije, es más allá del laboral, ¿sí? Entonces es como influir también de manera positiva en ellos, ¿sí? Cómo lograr que ellos encuentren su propósito, cómo, cómo desde lo que tú haces también los impulsas a ellos, Ujú. ¿sí? A encontrar ese propósito, a que, a que estamos brindando un servicio Ujú. y hay que hacerlo siempre de la mejor manera, entregando lo mejor de nosotros, ¿sí? Porque hay algo que siempre es que hay que ser empático y ponerse en el lugar del otro, como a mí me gustaría, como a mí me gustaría que me atendieran cuando llegara pues a otro lugar, ¿sí? Entonces siempre se está trabajando con eso. Claro. Delphi, ¿cuántos hijos tienes y cuántos están en de la Casa Sazón Pacífico? Tengo 3 hijos, 3 hijos. varones, ¿sí?
Los tres, de cierta forma, están creciendo en Casa Sazón Pacífico. Los dos mayores en este momento ya están, digamos, no están en este momento en Casa Sazón Pacífico, porque también entendí que no fue un proceso fácil, pero también entendí como mamá que de la Casa Sazón Pacífico es el sueño de Delfina y de Jesús, de mi esposo y mío, pero que los hijos han sido parte importante, pero que ellos también tienen sus sueños. Claro. Y hay que dejarlos ir. Ujú. Entonces Emilio hace como 7 meses está viviendo en Medellín, trabaja en Medellín, entonces se fue a vivir a Medellín. Ujú. Los fines de semana a veces sube y trabaja con nosotros, ¿sí? Sigue allí vinculado. Y Sebastián hace 2 meses y medio, eh, viajó, está estudiando, siguiendo su propio sueño. Es músico, entonces se fue a estudiar, está estudiando en Argentina. Entonces ahí tengo como el corazón contento, triste. Contento porque es su sueño desde chiquito, desde muy pequeñito, siempre, desde que estuvo frente a un instrumento, ahí quedó. Porque, por ejemplo, yo como mamá que me enfoqué en los primeros años digamos, de vida de mis hijos, en explorarles, ¿sí? En acompañarles en todas las disciplinas deportivas o en algo que les gustara ver. Lo llevaba a fútbol y eran los que mandaba la pelota a cualquiera de las arquerías o se sentaba a jugar, a revolcar en el pasto porque el fútbol no era lo de él. Ya se O ir, sabía sí. que era la parte artística. Entonces, sí, o en otras disciplinas deportivas no. Pero cuando estuvo frente a un instrumento, allí fue, ahí quedó. Entonces, desde pequeñito siempre fue la música en él y bueno, y ahora como grande en la parte profesional, entonces bueno, hay que apoyar y entonces eso también entender. En este momento estamos con Daniel, que tiene 15 años, entonces el fin de semana a veces nos ayuda, siempre que también su disciplina deportiva, por ejemplo, él sí, fue músico hasta hace poco y un día colgó la trompeta y dijo que quería los guayos y el balón. Wow. Entonces lleva 3 años eh, practicando el fútbol, está muy encarretado con eso, entonces bueno, también hay que apoyarlo, pero nos sigue apoyando, digamos, siempre que puede, nos apoya en el restaurante. Entonces ya de Entonces, ahí tiempo están. completo están estos sobrinos. Bueno, las sobrinas, porque el sobrino también, hasta hace poco estuvo conmigo, pero ahí está, dice uno, pero cada uno con su proyecto, pero siguen como de ladito, ¿verdad? Entonces eso también es bonito, dejarlos, dejarlos ir en el mejor momento de su vida y eso. Entonces, Delphi, agradecer, agradecer. Sí. agradecer el tiempo que lo acompañan a uno. ¿Sí? Sí, Y porque las personas también que han pasado por Casa Sazón Pacífico, cada una de ellas, se ha quedado uno con lo mejor. Entonces es agradecer ese así tiempo. es. Ujú. ¿No? Bueno, Delphi, y ya hablando ya de este tema del camino de emprender, cuéntanos como cuáles han sido esos retos y esos aprendizajes que han sido como oportunidades de vida y de mejora. Retos, muchos retos. Por ejemplo, pandemia fue un reto Ujú. porque nosotros eh, abrimos un 1 de febrero de 2020 Mm. y el 19 de marzo estábamos cerrando porque llegó pandemia. Entonces, imagínate, mes y medio digamos, iniciando un negocio, ¿sí? Fue un reto muy grande, pero siempre algo en mi pueblo dicen, un dicho que dice, Dios aprieta, pero no ahorca, Ujú. ¿sí? Fue un reto súper, pero que también nos permitió a nosotros ese tiempo
como a todas las personas, ¿sí? Encontrarnos como familia, ¿sí? Porque era estar, tú te levantas, te organizas, ¿sí? Te bañas, te alistas y estar preparado para cuando suene el teléfono y alguien pida, quiera de lo que tú haces. Entonces, eso nos mantuvo ese tiempo económicamente, pero también nos mantuvo alerta a esperar esa llamada de las personas que solicitaban nuestro servicio, ¿sí? Y, y como familia nos mantuvo ocupados, ¿sí? Nosotros convertimos el salón de Casa Sazón Pacífico en zona de juego con los hijos, ¿sí? Entonces fue aprovechar ese tiempo de familia también, de fortalecimiento como familia, ¿sí? Sí. Y como negocio, pues, estar ahí para aquel cliente que llamara temprano, aquel que llamara tarde a pedir un almuerzo, 2 almuerzos, 3 almuerzos, porque no eran volúmenes enormes de venta, pero sí lo suficiente para mantenernos a nosotros y a veces a las personas que pasaban por ahí pidiendo algo. Entonces, eso, eso fue lo más bonito. Como familia, el salir de una situación completicos, toda la Así familia es. completa, y el poder ayudar a otros, ¿no? Desde lo que tú haces, ayudar a otros. Esa ha Qué sido como de bonito. las más, digamos, más duras. Ya luego el resto es como que luego entender a qué tú te metiste, porque hacer una comida donde tú no ofreces sino los productos de tu región, ¿sí? Los productos del mar. Entonces, como que, hey, aquí yo en qué estoy, ¿sí? Luego entendí que estaba en una región donde te dicen, ve, es que nosotros, si te va bien, si nosotros es chicharrón, bandeja paisa, frijoles, ¿sí? Entonces luego caigo en cuenta de que estoy haciendo algo que de pronto, si tú lo hubieses analizado antes, diría, no, yo no me meto, porque la gente acá no come pescado de mar, ¿sí? Pero, pero me gustó el reto cuando empezamos a ser conscientes de lo que estábamos haciendo, fue seguir y seguir cada vez mostrando la cocina, mostrando ese otro pedacito de Colombia desde esa cocina. Entonces cada vez impactar más a las personas que llegan al restaurante, porque no tienes muchas oportunidades. Entonces tienes una cada vez que llegan las personas o que vuelven, que se van y te recomiendan. Entonces eso ha sido el reto grande. Delphi, ¿hace cuánto aprendiste a cocinar? ¿De quién? ¿Quiénes estuvieron ahí como en ese proceso desde los inicios? Desde los inicios. Bueno, fue como salir de tu territorio y luego volver ya desde la conciencia, porque normalmente cuando tú estás en tu casa, ¿sí? En tu territorio, uno hace porque es lo que hay. En este caso, digamos, cuando tú estás en un pueblo como Tumaco, donde estás rodeado del mar todo el tiempo, tienes muchos ríos también, entonces come pescado porque es lo que hay, ¿sí? Y se prepara de lo que hay. Ya cuando sales de tu territorio, empiezas a ser consciente de lo bondadoso que es tu territorio, de lo afortunado también que has sido. Entonces empiezas a hacer las cosas ya desde la conciencia. Y hay algo, una particularidad de las familias del Pacífico, es que, por ejemplo, para nosotros la cocina no es un tema de fuerza, sino que la cocina representa unión, representa familia y es algo que se hace desde la alegría. Entonces, cuando tú te encuentras con tus primos, con tus tíos, siempre hay mucha alegría, hay mucha risa. Entonces, la cocina es eso para la gente del Pacífico. Entonces, por eso
digamos, no se hace como desde la obligación. Ujú. Y yo vengo de una familia que somos 11. Tengo 2 hermanos varones y 8 hermanas. Yo soy la número 10 en ese. Entonces las hermanas mayores siempre cocinan, las mamás siempre están cocinando y todo está alrededor del fogón. Ujú. ¿Sí? Entonces yo vengo de una familia, ¿sí? De unos matriarcados, porque casi todas mis tías tienen también, no tantos hijos como mi mamá, pero somos más mujeres en la familia. Entonces casi siempre estaba cocinando todo el tiempo y todo el tiempo era siempre con alegría ver la cocina. Entonces, cuando ya empezamos a hacer la comida, fue como empezar a traer esas memorias, y en Casa Sazón Pacífico cocinamos con memoria. Entonces es la cocina de Rosita, que es mi mamá, eh, de mi suegra, porque junto a mi esposo elaboramos, digamos, como toda la cocina, porque aunque él tenga su empleo, digamos, de tiempo completo, siempre en el restaurante es primordial. Entonces, entre los dos siempre estamos jugando en cocina, Ujú. haciendo las cosas. Ujú. Entonces, es como la cocina de doña Joaquina y de Rosita, Y de y de Rosita. todas, de mis tías, de mis hermanas, de todas aquellas mujeres que de alguna forma intervinieron desde nuestra niñez. Entonces, Casa Sazón Pacífico es algo donde se cocina con memoria, con amor y con recuerdo de familia. Mm, qué lindo. Y se siente de verdad que Sí. uno vaya y se siente todo eso. Sí, bueno, Delphi, ¿qué le quieres decir de pronto a las personas que nos están viendo o escuchando que quieran de pronto traer como esa cultura o sus raíces, no solamente de pronto de comida, sino de otro tipo de productos o servicios que de pronto apenas están comenzando, se están atreviendo a traer como algo diferente de pronto a la región? Yo los animo a que se atrevan, a que sí se puede, pero tienen que ser muy pacientes, Ujú. ¿sí? Porque cuando tú te sales del esquema, ¿sí? Los resultados son más pausaditos, más pausados. Entonces, en lo que decidas emprender, debes tener la fe y la convicción que sí se va a lograr. ¿Sí? Pero digamos, va a empezar por uno, porque va a tener mucha gente también que te va a decir, ay, no, esto aquí no se puede o no lo vas a lograr. Entonces tienes que estar preparado para decirte a ti mismo que sí se puede. Ujú. Incluso a veces la propia familia te dice que no se puede o que no lo vas a lograr, pero desde que sea algo que tú anheles, si desees, se va a lograr. Solo que hay que ser paciente, porque los buenos resultados sí llegan. ¿Sí? Entonces, si uno se quiere destacar en algo, tiene que ser paciente, porque si no, entonces sí, esos primeros tropiezos lo van a sacar a uno. Entonces, sí se puede, para adelante, y bueno, y que miren una mujer del Pacífico con una comida que es súper tradicional, logrando en una tierra de bandeja paisa, que sí se puede, que sí hay gente a la cual uno tocar con lo que hacemos, con lo que decidamos hacer desde el corazón. Sí, sí se puede. Sí, Delphi es una prueba de ello. La cazuela es deliciosa, su pescado es delicioso y es súper diferente pues como a lo que uno pueda encontrar. Delphi, muchas gracias por aceptarme la invitación, por estar acá, por contarnos esa historia tan bonita, por llenarnos de valentía y, como siempre, de inspiración. Bueno, ese sueño de Casa Sazón Pacífico también se hace con un propósito. Y el propósito es también ayudar a otros y ayudar a nuestra casa común como es el planeta. Y antes de despedirme, quiero contarles que ustedes cuando lleguen a Casa Sazón Pacífico van a encontrar esas especies de pescados conocidos como pargo y sierra, pero que casi siempre les vamos a tratar o de impulsar otro tipo de especies,
porque nosotros somos unos convencidos de que en Casa Sazón Pacífico podemos hacer la diferencia, y la diferencia es trabajando de la mano de pescadores artesanales de nuestra región, que son unas clases de gente que ha resistido a un trabajo que no es a veces bien remunerado, y sobre todo cuando en el interior del país le seguimos pidiendo unas tallas, ciertas especies nada más, y que qué hacen ellos con esos otros productos que se capturan, porque no es como cuando tú siembras un estanque y siembras la trucha o siembras la tilapia, sino que tienes tú una inmensidad, ¿sí? Y eso vale también para los pescadores de río, porque la gente va con su atarraya, con su trasmayo, con los distintos métodos de pesca que existen, y tú vas y capturas lo que Dios te dio en ese momento. Y si no es pargo y sierra que me están pidiendo en las grandes ciudades del país, ¿qué hacemos con esos productos? Se quedan en nuestra región. Entonces, en Casa Sazón Pacífico ustedes llegan y van a encontrar un sinnúmero de nombres de especies, ¿sí? Que son innombrables para ustedes, pero que desde la fe y de ese querer ayudar a los demás, también que nos ayuden a consumirlas, porque de esa forma estamos contribuyendo a que las especies se conserven, pero también a mejorar la calidad de vida de esos pescadores. Claro. ¿Ya? Para mí ha sido un honor y fue todo una sorpresa bien bonita cuando Caro me llamó y me invitó. Un honor estar acá, Ay, un honor Delphi, participar. muchas ¿Ya? gracias. Como siempre, admirándote y queriéndote mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por ver este capítulo. Espero que podamos realizar muchos más y espero que lo hayan disfrutado un montón, tanto como yo. Como nosotras, diga. Como nosotras. ¿Ya? Listo. Ay, No, Caro. no.